Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en Venezuela o en cualquiera de los países desde los cuales nos acompañan a través de nuestro servicio satélite. Hoy tenemos un programa especial, vivimos momentos especiales y naturalmente los acontecimientos están en pleno desarrollo, como es una de nuestras frases de hace 30 años. No importa que CNN las use, sigue siendo nuestra. En cualquier caso, va a ser un poco difícil despegarse hoy del televisor e intentar hacer zapping. Y es un programa especial porque nuestro invitado es el comandante Fidel Castro. Bienvenido, comandante, presidente. Muchas gracias. Usted sabe todas las preguntas, los que hemos estudiado el tema sabemos algunas de las respuestas, pero la situación es tan cambiante que nos obliga, por ejemplo, a esta modificación geopolítica que se vive en el Caribe como primera opción. Y nos encantaría tener su opinión sobre lo que usted ha vivido y compartido aquí en tierras venezolanas. Si me da medio minuto, cumplo el deseo de saludarte y expresarte que estoy muy familiarizado con tu trabajo. Porque precisamente cuando tuve el accidente hace como 8 meses, me vi obligado a muchas horas de permanencia, posiciones que apenas podía mover. Y por esos días ponía la televisión y ponía el programa tuyo a las 10 TV. En esos meses, están ocurriendo y están ocurriendo cada vez acontecimientos extraordinarios. Y muchos de los programas sobre los acontecimientos en el Oriente Medio, en la guerra de Irak y lo otro. Quiero decirte con toda sinceridad que me aficioné al programa. Sé que algunos te lo han contado. Incluso cuando no podía verlo por alguna causa, pedía que lo grabaran. Y a la vez, cuando por cualquier razón no correspondía en ese día de la semana, le echaba de menos. Para comprender esto hay que tener en cuenta que yo, a pesar del accidente que tuve, no dejé de trabajar un solo día. Ese mismo día tuve que ocuparme de unas cuantas cosas y ver seguir las operaciones sin anestesia general, con anestesia local. Y quería expresarte realmente mi reconocimiento. Por eso, cuando llegué aquí, me hablaron de una entrevista por TV. Y después sí, enseguida, como es lógico. Así, pero se me ocurrió preguntar, ¿y quién es el periodista que va a hacer la entrevista? Me dice, Walter Martín. Digo, el de los programas. Y me alegré mucho. Por eso vengo gustoso a tu programa y dispuesto a responder cualquier pregunta que tú quieras hacer. Me habían dicho que usted desarma de entrada en la primera jugada al interlocutor. No había mejor manera de desarmarnos que esa cortesía que usted acaba de tener. Es un método asimétrico, diría yo, porque no está planeado. Ocurre eso, y quería decírtelo antes de empezar a hablar de otro tema. Con su permiso y agradeciendo, una pregunta, ¿me puede repetir? En nombre del equipo, agradeciendo la cortesía, porque además nos tocó transmitir su accidente y analizarlo en la medida de lo posible. No sabíamos que eso había servido para afianzar un poco más el honor de tenerlo del otro lado del receptor. Pero los momentos que estamos viviendo, evidentemente son, para usar un lugar común, de trascendencia histórica, ¿no? De gran trascendencia, pienso. Estamos ávidos de su análisis, porque no hubo, después de esta cumbre, una oportunidad de dialogar con usted, y esta es la primera, y somos todo oídos. No, porque iba a haber una conferencia de prensa, pero parece que el horario complicó las cosas. Se hizo tarde. Estaban despidiéndose los presidentes. Se había trabajado durante muchas horas. Si yo mismo me quedé pensando, estábamos saliendo del hotel casi a las 12 de la noche. Si no había conferencia de prensa. Estaba acordada desde antes, desde que llegué. Sí. Y así fue. Por eso no se han respondido muchas
cosas. Y por eso yo te exhortaba a que me orientaras en qué sentido tú considerabas conveniente, qué temas debíamos, te quiero decir. Tú con tus preguntas me puedes ir diciendo, tú sabes mejor que yo, aunque yo he leído unos cuantos cables y noticias nacionales e internacionales, tú debes estar mucho más informado que yo de los temas que resulten de más interés o los más polémicos. Hablaste de una situación especial, sí, lo afirmo. Es un momento excepcional de la historia humana. Y cosas trascendentales están en juego. Como dijimos ayer en la conferencia, en cierto momento, no son solo problemas económicos o problemas energéticos. En este momento está en juego la supervivencia de la especie. Es un punto de vista que he venido sosteniendo y lo puedo fundamentar. La primera vez que usted lo dijo sonó un poco apocalíptico, pero cuando empezó a fundamentarlo y nos llegaron referencias aún a través de las transnacionales de la información, la cosa empezó a tomar cuerpo y nos preocupamos mucho más. ¿Podría fundamentar esto de está en peligro la sobrevivencia de la especie? Desde época muy reciente. Debemos recordar que la humanidad tiene tal vez algunos cientos, miles de años, esta especie. Nadie puede decir con exactitud hasta qué siglo estuvo evolucionando. Cuando ya pudiéramos decir que había llegado a los niveles de capacidad intelectual parecido o próximo. La ley de la evolución es algo científica. Fue descubierta por Darwin, se conoce. Durante mucho tiempo hubo prejuicio. Incluso a veces fue cuestionada por alguna posición religiosa. Y yo recuerdo que una de las cosas que más admiré del Papa fue Juan Pablo II, fue la valiente declaración que hizo cuando planteó que la teoría de la evolución no era inconciliable con la teoría de la creación, con la doctrina de la creación, fueron las palabras. Me pareció excelente porque había muchos científicos que lo usaban, es imposible como prescindir de las leyes de Newton, que lo usaban, y gente muy creyente. Me imagino que para muchos de ellos se produciría siempre un conflicto entre su visión de aquellas cosas científicas y los prejuicios con respecto a esa ley tan científica como cualquier otra. Y a mí me pareció una gran cosa. Entre los muchos puntos de vista en que hubo valentía por parte de este Papa en criticarlo, analizar y superar, esa fue una de ellas, que motivaban el concepto que yo tenía sobre este Papa. Y así te puedo... Este hombre, estamos hablando del hombre, ¿qué nivel intelectual alcanzó? ¿Acaso los dioses son más inteligentes que los griegos? Lo dudo. Quienes han leído historia, obras de lo que se conservó cuando se destruyó la famosa biblioteca de Alejandría, no se sabe cuántos avances se perdieron. Y de modo, a veces una pregunta, ¿somos más o menos inteligentes que los romanos? ¿Lo hemos demostrado acaso? Hubo un cierto retroceso en el avance de la ciencia, cuando ellos ya habían descubierto ciertos principios del universo. Y entonces vino a reinar la teoría de que la Tierra era plana. Y durante muchos siglos se tuvo esa idea, hasta hace apenas 500 años. No se consideraba que era plana, y eran los marineros. Colón fue un hombre sagaz, observador, vieron, pero no se explicaba. Y después no se sabe lo que venía. Pero ya Marco Polo había estado
como 200 y tantos años, no te puedo decir exactamente, para allá por China, escribió sus libros, trajo muchas noticias. Y estaba el problema, ya habían doblado también por el Cabo del Sur de África en busca de las especies. Y él volvió, él tiene que haber leído algo de los avances o de lo que se escribió en la época de los griegos. Y defendió su teoría con muchas. Aspiraba a llegar a China. No podía imaginarse este continente por el medio. De no existir, él se hunde. Bueno, después cuando Magallanes intentó el viaje dando la vuelta por el sur, dicen que llegaba con polvo de galleta. No habían conocido las investigaciones del doctor Heyerdahl, que descubrió que con el plancton, que casi se podía recoger con una tela de mosquitero, se alimentó en su expedición de la Conquista, que parece que era de Magallanes. Pero también han leído después en la historia que pescaban, dorados, distintos animales. Cuando a veces se paraba el barco por falta de viento, pues también pescaban. Pero uno sabe de eso lo que la historia dice. Y aquel biógrafo que es Stefan Zweig, creo que él hizo la biografía de Magallanes, y otros, hablaban de que llegan comiendo polvo de galleta. Pues, seguramente que conocían, y seguramente llegaron porque conocían otras posibilidades. Pero así es, hace apenas 500 años no sabíamos que este hemisferio existía, que aquí habían civilizaciones. Yo trato de lograr obtener alguna información acerca del momento en que cruzaron por el estrecho. Y ya llegaron y crearon civilizaciones. ¿Por qué es para mí importante ese dato? Es muy importante porque ellos aquí desarrollaron la civilización maya, las civilizaciones preincaicas, hicieron obras. Yo tenía amistad con Heyerdahl, él hacía unas exploraciones por allá por el Perú y decía que habían obras que no se podían concebir o proyectar sino desde el aire de 1000 metros, 2000 metros. Entonces había unos avances tremendos, los mayas ya tenían un nivel de inteligencia. Y si eso ocurrió hace 25.000, 30.000 o 40.000, es muy importante para el concepto de qué nivel de desarrollo intelectual tenía el hombre. Porque se vino y el nivel era similar a lo que se quedaron en Grecia, en Roma y todo ese lugar. Uno se pregunta si acaso hoy la teoría de la evolución funciona. Es muy difícil, se expresa a través de miles, decenas de miles. Y precisamente Darwin descubrió la causa, que fueron las mutaciones genéticas, que cuando favorecían la supervivencia, hacía que esa especie donde se reprodujera mucho más. Y es lo que te decía, no sabemos qué nivel de diferencia, pero nunca la especie humana estuvo amenazada por el exterminio. Cuando los famosos choques de los aerolitos que se dice que cayeron por donde está el istmo de Tehuantepec hace 60 millones de años, causó grandes catástrofes. Desaparecieron muchas especies, nacieron otras, pero la especie humana todavía no aparecía. Ese es algo que se discute, para mí es un tema realmente apasionante, principalmente porque lo relaciono con el presente del mundo y las perspectivas del mundo. ¿Cuántos años transcurrieron desde que ya alcanzó ese cociente de inteligencia que se ve en las distintas civilizaciones de las que quedaron huellas? Es muy importante, porque en ninguna de esa etapa, en ningún año de esa etapa, se podía hablar de un riesgo de desaparición. El primer peligro apareció con las armas nucleares. Y las primeras bombas atómicas se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en el mes de agosto del año 45. Yo estaba terminando ya el bachillerato y escuché las noticias. Después, entonces, eso no se hablaba del medio ambiente. Para nada. Esa palabra no se conocía. Vinieron algunos del Club de Roma a cielo abierto y empezaron a hablar del medio ambiente, pero eso fue más o menos en los años 60. El grupo del Club de Roma, mucha gente súper optimista y que no reflexionaba con profundidad, veía aquello como una cosa alarmista, como una fantasía. Qué poco sabíamos entonces.
nada de la capa de ozono, nada del dióxido de carbono, nada del efecto invernadero, nada del mercurio en las aguas, nada de la contaminación de los ríos, los mares. Tremendo, eso se ve. Nosotros en los años de revolución lo hemos visto. Cambios de clima en Cuba, presencia de enfermedades que hace 40 años no existían, plagas que afectan. Pero de las vacas locas no se hablaba hace 40 años. Y hoy cuando aparece una altera todos los precios de los productos en el mercado internacional. Porque cuando aparece uno en Estados Unidos ya van 2 veces, ahora una sola. Entonces dejan de comprar tales productos, todos los precios suben extraordinariamente, los cálculos que se tengan de compras de alimentos se alteran. Entonces ha aparecido el medio ambiente hoy como una de las grandes amenazas. Son 2. Ahora, ¿qué seguridad tendríamos de que no se desate una guerra cuando existen decenas de miles de armas nucleares 50 veces más poderosas y más precisas que la de Hiroshima y Nagasaki? Que por conflicto por la energía, digamos, ya que estamos hablando de energía, conflicto por recursos naturales, por recursos mineros, por lo que sea, conflicto por el comercio, conflicto por el desarrollo desigual, conflictos por la presencia de nuevos factores económicos decisivos, como la presencia de China, algo que no existía hace 30 años. Hace 30 años todavía se hablaba de hambruna, o hace 40 o 50 eran tradicionales, de la India. Presencia de 2.500 millones que se van desarrollando, producen, consumen energía. ¿Quién puede asegurar, alguien puede asegurar que no pueda producirse un conflicto? Ahora, alguien puede asegurar por esas razones diversas. Alguien, ¿cómo se produjo la Primera Guerra Mundial en 1914? ¿Cómo se produjo la Segunda en 1939? Pretexto hundimiento del Lusitania para la Primera Guerra. Pearl Harbor para la Segunda. Sí. El Maine en La Habana para la guerra con España. Sí, exactamente. Pero en términos de ¿quién peligro... lo va a saber mejor que tú, que estás tan informado? Sí. Pero el peligro de la especie estuvimos cuando usted fue uno de los protagonistas de la crisis de los misiles en el 72. Sí, pero yo no inventé las armas nucleares. ¿Apretó el botón? ¿Quién derribó el U-2? No, yo no tenía ningún botón. Lo que teníamos era la moral allí, la firmeza para no dejarnos intimidar, no rendirnos. El botón de los misiles tierra-aire. Tierra-aire. Bueno, la verdad que el fuego lo iniciamos nosotros, pero porque teníamos una teoría que no se debía permitir los vuelos rasantes. Tuvimos una diferencia en eso, con el punto de vista del mando que estaba allí y del mando general. Ellos manejaban las armas nucleares y los cohetes tierra-aire. Nosotros teníamos, ellos tenían además unidades, tenían tropas, eran unos 40.000 hombres. Unidades blindadas. Tenían entonces, bueno, la aviación más moderna, determinada para esa época el más moderno del MiG-21. Tenían, bueno, nosotros que teníamos, las unidades de artillería, las unidades de infantería, las unidades motorizadas y de tanques también, la artillería antiaérea. ¿Había armamento táctico nuclear? Sí. Eso es muy importante. Tenemos la confirmación. Sí. Sí se pensaba en armamento nuclear de tipo táctico, para el caso de la invasión. Allí cuando la crisis. El nuclear táctico quiere decir un alcance de 40 millas, 60 millas, 80 millas. Había un regimiento de armas nucleares tácticas. En las investigaciones ulteriores se supieron algunas cosas que no se sabían. El número de proyectiles acordados era 42 proyectiles de carácter estratégico. Se llaman estratégicos de alcance medio. Su ventaja era la velocidad con que llegan. Claro, los soviéticos tenían allí 45 minutos de preaviso desde la Unión Soviética en una trayectoria balística. Depende de la distancia, pero no menos de 30 millas. No menos de 30 minutos. Mientras un táctico como los que tenían ellos en Turquía llegaban a Moscú en cuestión de minutos. En Italia tenían también cohetes nucleares
intermedio de esto, Pero que sí. en cuestión de minutos llegaban a los principales puntos estratégicos soviéticos. A raíz de la crisis del 72, sí, ustedes sabían que se estaba negociando la retirada de los misiles de Turquía a cambio del acuerdo No, entre no lo Moscú y sabíamos Washington. todavía. Si me deja, te explico, porque me estaba preguntando usted se las está armas abriendo la tácticas. historia y es una fuente de Bien, información. yo A ver, somos todos gustosamente todos te hijos. respondo todo. Sí. Sé que tú tienes que tener mucho interés y No, tú todo el sabes mundo. mucho. Tú eres un hombre que puede preguntar. Yo creo que es la sobre primera todas vez esas que lo veo en televisión diciendo esto, por lo menos de este lado. cosas. Hubo discusiones con historiadores. Al cabo de 20 años, un grupo de historiadores norteamericanos y muchos de los que trabajan en el centro de papeles de la Universidad de Washington, Ujú. el equipo ese que Georgetown. busca. ¿Georgetown o Washington? No, Washington, la Archivo de capital, seguridad. el Archivo de Seguridad Nacional. Correcto. Un grupo de gente, Lo que profesores muy desclasifican calificados. poco a poco. Eso le han dado a conocer el mundo en virtud de unas leyes que obligan en cierta medida a ciertos papeles. Y la ley de libertad de información, ellos muchas veces al cabo de 30 años, 40, no todo, pues cuando desclasifican un documento eso lo llenan de tachaduras. Dicen más las tachaduras que lo que está escrito. ¿Y por qué lo quieren guardar? Pero después esa misma gente ayudó a organizar. Se reunieron McNamara. Estuvo con usted, McNamara, Sí, hace el poco que en La era Habana, ministro de Defensa, Sí. jefe de los ayudantes que lloró de por lo de Kennedy. Vietnam, digo, no se Se equivocaron. horrorizó cuando supo la existencia y que le contamos nosotros. Y allí estaban los rusos también, los soviéticos. Bueno, creo que eran, bueno, en un tiempo eran soviéticos, después ahora son rusos, ¿no? Los principales jefes, los que estaban allí. Pero sí volaron los MiGs. Entonces, Vietnam. pero tú me preguntaste qué armamento tenían Sí, ellos. sí, sí. Me preguntaste el táctico ese, el armamento. ¿Qué teníamos nosotros? La artillería antiaérea. Nosotros protegíamos los cohetes tierra-aire. Pero en esa época los cohetes que llegaron allí eran eficaces desde 1000 metros hacia arriba. No existían los de ahora que son ya en vuelo rasante a 20 metros, a 30. Entonces, pero los norteamericanos hacían vuelos, empezaron a iniciar vuelos rasantes. Hubo un error ahí, que fue lo siguiente: si usted instala los cohetes tierra-aire con algún objetivo y es evitar el espionaje, evitar la violación de la ley internacional. Por aquellos tiempos, quizás unos 2 o 3 años antes, había ocurrido el derribo del U-2 norteamericano. Francis allá en Gary la Powell. Francis Gary Powell, y acabó con la conferencia de París y se tuvo que volver a Eisenhower con la evidencia de que presentó Khrushchev. Está No, vivo, claro. no se mató, tenemos el piloto, tenemos los restos. Entonces, no se supone, de acuerdo a las normas internacionales y a las prácticas incluso, porque había 2 superpotencias y no una, como hoy, que usted instalara unos proyectiles tierra-aire para evitar el espionaje enemigo sobre armas estratégicas, y no se usaron los cohetes. Se demostró una vacilación, un error, a mi juicio serio, analizado todos esos problemas, yo los he discutido. Dejar que volaran los U-2. ¿Quién disparó? ¿Los soviéticos o los Bueno, cubanos? antes de Hay eso, una leyenda de espérate, que usted te digo apuntó. enseguida, yo te digo la verdad sin que me omitir nada. Está la leyenda, pero lo que hicimos nosotros, aquellos ya instalados los cohetes tierra-aire y trabajándose intensamente en la instalación de los proyectiles intermedios, empezaron a hacer unos vuelos rasantes. Vimos el peligro, como la artillería antiaérea de 0 a 1000 metros, a 2000, 3000, y teníamos cientos de piezas. De esas las teníamos procedencia china, ametralladoras 4 bocas, procedencia soviética, cañones checos de más alcance y otros milímetros, distintos tipos de armas, y eran cientos de ellas. Como vimos aquella falla técnica, aquella indefensión, porque ya los cohetes los podían ver por vuelos, hasta destruir con vuelos rasantes. Movilizamos la artillería antiaérea nuestra por nuestra cuenta y la dedicamos a proteger aquellos proyectiles tierra-aire. Entonces, esa era la situación
el día antes prácticamente del 28 de octubre, que fue el día del derribo del avión. Yo me reuní con el mando soviético, ellos rindieron un parte, porque nosotros teníamos, ellos estaban allí, cumplían formalmente, rendían el parte, unidades motomecanizadas, qué sé yo, lista, cohetería tal y más cual, listo, regimiento de aviones tal, listo. Yo voy preguntando por todo lo que estaba listo. Me dieron un parte, y bueno, vieron el parte de lo avanzado que estaba, regimiento de cohetes tácticos, no me acuerdo el nombre de ellos ahora. Listo. Entonces, la crisis desarrollándose, estaban llegando todavía en proceso. Ya había algunos proyectiles de los 42 de alcance medio. Ya estaban montados algunos. Unos cuantos. Con su cabeza nuclear. Con su cabeza nuclear en condiciones de operatividad. Hay una cantidad de ellos. Otros venían en camino de las cabezas nucleares. Cuando se desata la crisis se desata por el error de dejar que vuelen. Entonces toman un montón de fotos, pero hubo un error político también. Se usó, en vez de usar el derecho, yo tengo derecho a esto, empezaron a dar explicaciones que no había arma ofensiva. A partir de la teoría que un arma era ofensiva o no, de acuerdo con las intenciones. Y ahí viene una batalla verbal en el Consejo de Seguridad de la ONU. Antes, no, todavía no se sabía que estaba. Pero cada vez que habían denuncias y eso, figúrate, de un tipo o de otro, no había pruebas. Aquellos decían que no. Es más largo esto porque nos va a llevar todo el tiempo. Déjame decirte lo siguiente. Tenemos todo el tiempo. Bueno, correcto. Pero vamos a hacer un corte ahora. Lo hago enseguida. La idea, porque esto es apasionante. Lamento Dime que hay que hacer cuándo hago el corte. Cuando usted quiera, como en un minuto. Ya, lo hago ahora. Bien. Vamos a hacer un breve corte, muy breve corte, y volvemos con este testimonio de la historia. Nuestra generación, los que vivimos la crisis del 72, no podemos olvidar... 62, perdón. No podemos olvidar esto, y no podemos olvidar tampoco dónde estábamos cuando asesinaron a Kennedy, pero parece que las cosas se están concatenadas, y ahora tenemos la historia en vivo, en directo y en pleno desarrollo. Ya volvemos. Ya vuelve Dosier. ¡Hola, hola! ¡Feliz día, Venezuela! Bueno, este programa es de ustedes, ¿verdad, Pedro? Queremos que escriban Con mucho optimismo, mucha alegría, mucha música. lo mejor para mí del programa al aire es que conocí a Pedro Yehudi. Vamos a recordarles que este es el único programa que se escucha por radio y se ve por televisión. Están al aire con nosotros de lunes a viernes de 7:30 de la mañana hasta las 8:30. Abusar del prójimo no está bien. Dale la espalda a acciones indebidas. Que nuestras acciones siempre sean de buena fe para así estar más cerca de alcanzar el bien común. Sé justo y haz lo correcto. Haciéndolo bien, ganamos todo. Continúa Dosier. Hablamos la historia en el año 62, la crisis de los misiles, que si no se hubiera solucionado, no estaríamos ustedes de ese lado del receptor y nosotros aquí. Y aquí está el protagonista principal. Un superviviente de eso. Somos todos Un supervivientes. tipo que vivió aquellas experiencias. Te ayudo. Estábamos hablando que yo iba a decir que eso es sola mentira. Se dijo que no había arma a partir de las Sun intenciones. Tzu dijo que la guerra era el arte del engaño, ¿no? Se dijo que no había arma. Pero la guerra en combate, tú no le vas a decir para dónde vas a disparar aquí o allá, pero la guerra tiene que tener una justificación. La mentira se ha empleado muchas veces. Nosotros, por suerte, no la hemos empleado nunca. Y por suerte hemos podido ver también los resultados de actuar con la verdad. Yo puedo no decirte algo, no te digo una mentira. Pero bien, las prácticas son las prácticas de la época de Maquiavelo, que se convirtió además en consejero de los príncipes.
un libro prohibido en su colegio y en mi colegio. Bueno, Estaba en en el mi colegio no index. estaba ni ese libro. Tú Estaba- tienes el privilegio que el No, libro estaba en el ahí. index, sabía que existía. En ninguna biblioteca de donde el que yo estudié estaba ese libro, ni otro mucho. Pero bien, usaron la mentira al hablar en este sentido, y yo lo he dicho públicamente, vamos, al decir que no eran estrategias. Eso de elaborar una teoría en base a que si tú tienes intención de tirar o no, un revólver no es un arma. No porque tú no tienes intención de matar a nadie. El arma en sí, objetivamente, es un arma estratégica. Más por la rapidez con que podía alcanzar centros y porque equilibraba desventajas. Tenían todo el derecho del mundo los soviéticos. No estaban haciendo nada contra la ley. Ahí donde fue un fallo. Kennedy creyó, sinceramente, en lo que le decía, no hay arma estratégica. Pero el U-2, claro, dejan volar el U-2, no se lo impiden, que eso es lo que no es, retrata allí y tuvieron una ventaja, conocían el secreto durante varios días. Cuando se dieron cuenta que aquellas edificaciones eran para instalaciones de ese tipo, vieron incluso algunos cohetes, porque son instalaciones donde se pone En nuestros archivos tenemos el video. más el combustible, más las cabezas nucleares. Y había una cantidad Y de... los elevadores, los lanzadores. Sí, estaba... Entonces, dejan volar. Si hacen uso de su derecho, actúan con firmeza, hacen lo que hicieron allá, no pueden volar. Hasta incluso lo puedo advertir. Oiga, no pueden volar. Todo dentro de la... No pueden volar sobre Cuba. Sí, no pueden volar. Si quieren volar sobre la capital, no pueden volar, en dos palabras, sobre ningún lugar, porque tú no puedes aceptar los derechos a media. Entonces, no hicieron, lo retrasaron. Ahí le dieron una tremenda ventaja al adversario, que conocía la instalación y maniobró. Y realmente Kennedy actuó con capacidad, fue inteligente, se movieron el terreno diplomático, todo preparado. Cuando él citó una conferencia, que tal día yo adiviné de inmediato que se iba a referir a eso. No perdí ni un minuto, instrucciones de orden de movilización total. Alerta de combate, se movilizaron todas las fuerzas, toda la artillería, eran cientos de miles de hombres. De acuerdo con las normas de la lucha convencional de entonces, todo eso ha cambiado. Ya, entonces, ¿qué es lo que ha cambiado el mundo? Tú te imaginas, en estos años, ¿verdad? Y entonces, cuando de repente empiezan a volar, como el U-2 está volando, yo le digo le doy mi opinión, el mando soviético se reúne conmigo, le digo, bueno, yo le di mi opinión, que no se podía hacer eso, que no debía permitirse eso. Y que si volaban rasante, nosotros íbamos a disparar contra cualquier avión que volara rasante para disminuir las posibilidades de que destruyeran los cohetes tierra-aire en vuelo rasante. Entonces dimos nuestra opinión y efectivamente ese día, bueno, ya estaban empezando a hacer los vuelos rasantes. Le habían permitido aquello, ensayaron esto y nosotros dimos la orden de disparar. Fue precisamente... Hay una leyenda que dicen que usted apretó el disparador de un... Orden a nuestra artillería, a los soviéticos le dijimos nuestro punto de vista, nuestro criterio de que no debía permitirse que volaran. Ellos manejaban esos cohetes, nosotros no. O sea, teníamos la otra. Y ese día, cuando comenzaron a volar aviones, abrió fuego la artillería nuestra donde quiera que se apareció un avión. Porque en medio de la crisis ya, la crisis se produce cuando descubren cosas. Y en medio de la crisis ya casi hacían lo que le daban la gana. Y nosotros, estaba el debate internacional, Naciones Unidas, etcétera, la parte política y pública entre los dos países. Y entonces nosotros nunca negamos. Nunca hicimos una declaración si las armas eran ofensivas o no, sino nosotros teníamos derecho a tener el armamento considerablemente especial como todos los demás países, con un derecho. Ya hoy cuestionado, ya los países les pretenden prohibir que tengan armas, hasta de infantería. Mire el escándalo que tratan de armar
porque Venezuela compra armamento de infantería, no cohetes, ni superaviones. Bueno, nuestros fusiles tienen medio siglo de uso, ¿no? Yo lo he Eso era escuchado, que- bueno, habló presidente. Pero 100.000, que es lo que se va a comprar ahora, no es suficiente para la Es reserva increíble que pretendan impedir que los países dispongan de fusiles. Es el colmo ya. Entonces Le nosotros voy a contar declaramos... con su permiso, le voy a contar una por otra. Los U-2 actualizados, modificados, siguen volando. Un F-16 nuestro interceptó hace algún tiempo un U-2 sobre el Golfo de Venezuela. Y nadie me lo puede negar porque yo vi la película de bordo tomada por el F-16 y hablé con el piloto. Obviamente no había intenciones de derribarlo, pero sí fue interceptado. Ellos volaban 30 kilómetros, yo ignoro el alcance que tiene la aviación de No, ustedes, la fue, aviación fue norte, a F-16. algo más de 40.000 pies. Algo más. Estaba muy cómodo el hombre. Él podía volar más alto. Sí, estaba muy cómodo. 40.000 pies, 45.000 12, 45.000, 12.000 unos metros. 14.000 metros. Sí, 14.000. Ellos Ya el volaban F-16 sobre estaba Cuba crítico. a 30 kilómetros. No, tremendo, dejaban unas... ¿Cómo a 30 kilómetros? Me acaba de decir que era rasante. 30, no, a los dos podían alcanzar aquella, retrataron aquella de los 30. Son dos historias. Tenemos las fotos. Claro. Y entonces, así, en ese momento, y advertido ellos, le dijimos que abriríamos fuego. Y efectivamente, por la mañana, todas nuestras antiaéreas, por donde quiera que pasó un avión, intento de vuelo ¿Cómo rasante. percibía usted a Kennedy? Primer presidente católico en la Casa Blanca, Déjate- hombre partidario de la justicia Si me social. deja terminar esto, Sí. te puedo decir mejor. Importante. Nadie apretó un botón. Nosotros dimos la orden de disparar a nuestra artillería. ¿Comprende? Es decir, ustedes no tenían Bueno, control no de los teníamos los misiles. cohetes, pero eran unos aviones que lo derribábamos. Hasta que da lo mismo un U-2 que... No, seguramente vendría a lo mejor un contraataque, pero no podíamos dejar que volara. Y entonces, ellos, un soviético allá en Oriente, un U-2 que volaba de un extremo a otro y en cuestión de minutos, nadie sabe, se entusiasmó él o algo, un jefe allí local, alguien que a lo mejor reaccionó con mucha vergüenza, con mucha dignidad, y vio que los artilleros estaban disparando contra los vuelos rasantes, y hizo así, psh, y disparó el cohete. Claro, los que volaban rasantes cuando vieron fuego de artillería, son aviones muy rápidos, no son fáciles de derribar incluso con artillería, no. Es más fácil de derribar con los cohetes, son mucho más precisos. En aquel tiempo hay muchos cambios, tácticas, contratácticas, todo eso, y mejoras y contramejoras. Y entonces así es como se derriba el U-2, el 28. Y fue el momento más difícil de la crisis. Yo no pude haber apretado ningún botón, pero asumo la responsabilidad. Pienso que fue absolutamente correcto, de que ordenamos abrir fuego a la artillería contra los aviones en vuelo rasante. No podíamos ordenarlo. Si lo hubiéramos tenido antes, no vuela el U-2. Pero nosotros ni sabíamos, había 3 años de triunfo de la revolución, después costó mucho tiempo aprender el manejo de todas esas armas. Pero esa es la historia real. Y ahí estoy respondiendo a la pregunta que me hiciste, por eso tenía que explicarte estos antecedentes para que se entienda, ni que no estoy eludiendo, así con más detalle, creo. Tal vez antes no haya dado así públicamente con esos detalles. Le agradecemos Gracias eso. a tu pregunta. Le agradecemos eso. ¿Cómo percibía usted a Kennedy? Yo no tengo de Kennedy. Kennedy era un hombre inteligente. Era otra generación de norteamericanos. Eso es verdad. Para mi generación, el sí. asesinato de los dos Kennedy, de Martin Luther King, de Malcolm X, distanció la última excelente relación Claro. con América Latina. Era un hombre estudioso. Leía, escribía, tenía prestigio como soldado en la Segunda Guerra Mundial, lo que vale mucho. Le habían hundido su lancha PP. torpedera. Eso sirvió, tenía inteligencia, educación, familia influyente, todas esas cosas. Era una nueva generación de políticos, ya Eisenhower, estaba Nixon, su adversario era Nixon. No voy a hacer biografía de Nixon. Pierde el combate de la conocido. cocina, Khrushchev se lo come, se tiene que ir a California, no tenía chance. Bien, eso. Y la realidad es que te sale electo por unos pocos votos. Y tenía ciertas ideas de ciertos asesores nuevos, todos imperialistas, más o menos. Yo los conozco, hablé mucho con ellos.
McNamara era de la General Electric, un hombre muy capaz como organizador. Y lo hicieron jefe del Pentágono, que tiene tareas bien complicadas. Lo conocí. Tú puedes hablar ¿Qué como le dijo conmigo. McNamara en La Habana ahora, tantos años después? Bueno, Debe haber habido algún insight ahí. fue, no, franqueza, ya había pasado el tiempo. Yo lo que no recuerdo cuando hubo dos, a los 20 años, a los 40 años. Dos momentos fueron que algunos compañeros pareceron. Se analizó, dos cosas se analizaron. Bahía de Cochino, al cabo de los 20 años. Que al fin y al cabo Eisenhower se la dejó montada a Kennedy, no podía dar marcha Pero atrás. habían pasado 20 años y había que los archivos, los que recogían documentos históricos, organizaron discusiones sobre eso, con participación de los que estaban en aquella época, o con Kennedy, o con los soviéticos, y nosotros, y el grupo nuestro, la gente nuestra llega cuando triunfa la revolución, casi todos tenían 18, 29, uno de los más antiguos era yo, y tenía 32 años cuando triunfa la revolución el 1 de enero. Por eso hemos sobrevivido un poco más de tiempo que otros. Entonces, Ustedes fueron leyenda gracias a Life, a la cadena CBS cuando estaban en Sierra Maestra. Eran una esperanza. pero eso no nos dio la victoria. Realmente. Pero daba la ventaja puede moral. darte ánimo. Tenían la bendición de los No, medios de comunicación nosotros estadounidenses. supimos ganando al pueblo. Con No, nuestra pero acción, estoy con hablando nuestro de la desafío. opinión en Estados Unidos. digo. Pero esa no decidía el combate. No, claro. Con un batallón cercado. Pero era un buen Con lobby a una favor. emboscada, era la capacidad tuya para poner la gente, porque tenían muy pocas armas. Cierto. Gran diferencia entre tropas de ellos y tropas nuestras. Y tuvimos que aprender, sigue del arte de la guerra, que hoy llaman asimétrica, que no es regular, tú no tenías con qué librar una guerra tipo Napoleón o tipo de los Rommel o tipo de los generales brillantes, que brillaron unos cuantos, de un lado y de otro, porque eran militares, muchos no era una ideología tal y más cual. De Gaulle era uno de los militares franceses, era partidario de reunir todas las armas blindadas, no repartir como tenía repartido el ejército francés los tanques entre la infantería, mientras los alemanes, siguiendo algunas doctrinas, no me acuerdo de uno de los jefes de ellos, era partidario de reunir las unidades de tanque, los tanques, usarlos no aisladamente, sino en unidades de tanque, que rompieran, Los que Panzer. avanzaran. Era una correctísima Los idea, Panzer. a mi juicio, en aquel momento. Con un agregado, los alemanes utilizaron el texto que el capitán de Gaulle había planteado como guerra de movimiento con los blindados en contra de la posición defensiva, y la entrada por las Ardenas fue inspirada por el capitán de Gaulle en un libro que el Estado Mayor omitió valorar en su justa medida. Era Rommel iba en una de las divisiones, pero el otro, uno de los generales, ahora no me acuerdo, que después atacaron. Eran varios, y escribieron libros todos. Todos. Uno ha tenido que leerse esos libros forzosamente al tener que enfrentar todo. Ahora, todo esto me lleva a un pensamiento. Sí, Esa crisis de los misiles sí, del 62, Sí. corrijo con su ayuda, en realidad soy un poco más viejo de lo que yo creía, esa crisis que nos tuvo de cabeza sí. significaba: en este Caribe Mare Nostrum no puede haber presencia soviética. Ahora, extrapolemos, Pero no hace falta, además. ¿Para qué, hombre? Si de extrapolemos. allí se fueron cuando la crisis, después se fueron las fuerzas afuera y tuvimos nosotros que asumir la responsabilidad. Hay que dar las gracias a que todo eso ocurriera. Porque hay cosas que impiden... ¿A quién que se la otras damos? ¿A ocurran. Khrushchev por hacer que los barcos, como dicen ustedes, viraran para atrás? Si ustedes quieren, vamos a dársela a la tecnología. Queda listo que nos volvemos a encontrar y seguimos dialogando. Prendan la luz, que si siempre son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. Mi parranda está mirando cómo se abrieron las flores, y hasta los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de
sale de ronda. Oye luna, no te escondas, siendo tu mejor vecina. Oye luna decembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa por la Navidad. Mi lunita navideña brilla con tu redondez, porque en diciembre te ves como reina caraqueña. Mi lunita navideña brilla con tu redondez, porque en diciembre te ves como reina caraqueña. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa por la Navidad. Prendan la luz que en diciembre son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. Mi parranda está mirando como se abrieron las flores y hasta los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Prendan la luz que es diciembre. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión.